Bienvenidos a este nuevo vídeo que, bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de espiritualidad. Como ya sabéis, como os dije en el primer vídeo de esta sección, para mí la espiritualidad no es nada que pertenezca a otro mundo, no es algo que esté al alcance de unos pocos, como muchas veces puede parecer, sino que forma parte de la misma vida, ¿no? O prácticamente es la propia vida, vivida de una manera consciente, sabiendo por qué, para qué, a qué hemos venido y qué es lo que soy, ¿no? ¿Quién soy? Respondiendo a todas esas preguntas que quizás en más de alguna ocasión nos hemos planteado y por la dificultad de la respuesta lo hemos olvidado, porque realmente no tiene una respuesta que se pueda dar con palabras, quizás, ¿no? Quizás la respuesta es más un sentimiento o una comprensión, mejor dicho, una comprensión a otro nivel que no es el nivel intelectual, ¿no? Es más una comprensión del ser. En esta ocasión me gustaría que hablásemos sobre las luces y las sombras, ¿no? La luz y la oscuridad. ¿Cuántas veces con estos movimientos espirituales y con estos movimientos esotéricos o trascendentales, o bueno, llámalos como quieras, da la sensación que cuando te sumerges en este autoconocimiento es todo de color de rosa, ¿no? Todo es happycidad, felicidad a la más alta escala, y es de verdad, esa es una parte, Lo que pasa que no hay que olvidar que si existe esa parte también existe la otra, ¿no? La oscuridad. Somos un complemento. Si la vida son dos energías, la positiva y la negativa, lo femenino y lo masculino, el yin y el yang, blanco y negro, luz, oscuridad. Evidentemente, si existe esa felicidad, significa que para llegar a ella tenemos que sumergirnos en la oscuridad primero, ¿no? ¿Y qué significa esta frase? Porque quizás la hemos escuchado en más de una ocasión y nos resulta difícil saber qué es el significado de esta frase. Pues bajo mi punto de vista, y vuelvo a repetir que siempre lo que hablo es desde mi propia experiencia, no significa que sea así, ni trato de convencer a nadie, esto es mi opinión sobre lo que yo voy, pues viviendo, más que conociendo, viviendo, ¿no? Experimentando, y bueno, pues lo comparto por si sirve de ayuda para aclarar. Sobre todo hoy me gustaría aclarar conceptos en ese sentido, porque no es todo felicidad. No significa que la felicidad o que la plenitud o la dicha no se tenga cuando te sumerges en, pues independientemente de la técnica, en un autoconocimiento, tú llegas luego a experimentar, ¿no? Cuando eres capaz de alcanzar esa luz, llegas a experimentar esos estados de plenitud, de dicha. Pero para ello primero hemos tenido que pasar por esa oscuridad, ¿no? Para subir hemos tenido que bajar primero y sumergirnos en esa parte más negativa de nosotros mismos. Si lo que queremos es conocernos a nosotros y alcanzar y experimentar la plenitud en mí o la dicha en mí, primero he tenido que experimentar pues todas las sensaciones negativas o todo ese conocimiento menos atractivo, ¿no? De uno mismo, lo que sería enfrentarse a los propios fantasmas. Y no se trata de conocer las debilidades de uno a un nivel mental. Más o menos todos podemos hacernos un perfil con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas a nivel de personalidad. No es esto, se trata de una comprensión más allá de la mente. Se trata de una comprensión del ser. Entonces, todo lo que es una comprensión o una comprensión del ser o una vivencia del ser, evidentemente va a estar multiplicada
tanto en el aspecto bueno como en el malo, es decir, todas las vivencias del ser, que se viven desde el ser, van a ser incomparables a cualquier otra vivencia desde la mente, ¿no? Vas a querer comparar esa plenitud que a lo mejor vives en el estado de meditación, la vas a querer comparar con un estado de felicidad que hayas, y no vas a encontrar nada que se le compare. Igual, una situación negativa vivida desde la mente es peor cuando existe ese sufrimiento, ¿no? Esa reiteración de vivir lo negativo, que es lo que hace el ego. Pero cuando tienes esa comprensión desde el ser de la experiencia negativa, se vive muy intensamente. Lo bueno es que se vive para trascenderlo, es decir, para no volver a caer en esos mismos errores. El ego, o desde la mente, lo que hacemos es, sí, yo sé que hago esto, o sé que soy así, de esta manera, sé cuáles son mis puntos negativos, pero sigo cayendo en ellos una y otra vez, ¿no? Existe una reiteración de todas esas cuestiones de la personalidad. Sin embargo, cuando tú tienes esa vivencia desde el ser, tú lo vives y lo experimentas para trascenderlo, para que no vuelva para que no vuelvas a caer en esos mismos errores, ¿no? Entonces lo que tú experimentas es mucho más profundo, mucho más, la palabra es profundo, ¿no? A todos los niveles, o sea, no es algo de la mente, sino es algo del ser, como de todo tú. Evidentemente existe el dolor de enfrentarse a esos fantasmas, pero una vez que lo has enfrentado, bueno, pues ya puedes pasar al siguiente nivel, y no significa que ya no te vuelva a ocurrir, evidentemente, claro que te vuelve a ocurrir porque eres persona, ¿no? Pero es como que van perdiendo esa fuerza a medida que avanzas. No sé si queda claro, porque quizás es complicado de comprender cuando no se está trabajando en ello, ¿no? Cuando, bueno, pues no tienes esa experiencia desde el ser, o no has, por ejemplo, no te has sumergido en diferentes técnicas que te lleven a vivenciar las cosas desde otro punto de vista que no sea la mente, porque somos más que la mente, ¿vale? Somos más, que tenemos un cuerpo, tenemos una mente, tenemos unas sensaciones, unos sentimientos, somos un todo, no podemos coger, aislar y vivir las cosas desde un solo punto de vista. Así es que bueno, quería aclarar simplemente que para que exista la luz es necesario ese viaje a la oscuridad. Es decir, quien quiera un camino de color de rosas, o si alguien te está vendiendo un camino de color de rosas, bien, quizás no te esté engañando, lo único que le esté faltando por decirte es que también existe, para ver ese camino de color de rosas, tienes que pasar primero por el otro, ¿no? Es decir, a veces las experiencias que a uno le cambian la vida son las negativas. Entonces no existe lo negativo y lo positivo para mí, ¿no? Existen situaciones que nos pueden provocar más o menos dolor por la circunstancia que sea, pero siempre hay que buscar pues esa parte que dices, ostras, es que gracias a esto, fíjate, ¿no? Lo que he alcanzado, el conocimiento que he alcanzado, o a lo que me ha llevado. Entonces no existen experiencias ni buenas ni malas, simplemente existe pues una capacidad de adaptarte a esas nuevas experiencias y ver, sumergirte en ese aprendizaje, ¿no? Y en lo que te ha llevado. Así es que, bueno, pues como sabemos, la vida tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, su lado positivo, su lado negativo, su lado femenino, ¿no? La energía femenina, la energía masculina, el yin y el yang. Todo está hablando de lo mismo. Todo está hablando de lo mismo. Es imposible conocer un camino, un recorrido, si no partimos de la salida
y no llegamos a la meta. No habremos podido conocer el camino completo. Así es que no pasa nada. Acordaos que cuando estamos viviendo una situación que a lo mejor nos resulta más desagradable, acordaos de las polaridades. Es como un péndulo, ¿no? El péndulo va de un punto al otro punto. O sea, del punto positivo al punto negativo. Si estamos en el punto negativo, acordaos que vamos a aprender esa lección, esa experiencia, vamos a extraerle lo mejor, porque vamos luego a recorrer el otro camino, el recorrido del péndulo hacia el otro lado, y nos va a llevar al punto positivo, y así, rotando. Lo importante es que nosotros nos mantengamos centrados energéticamente, es decir, viviendo esas circunstancias que nos pone la vida, pero sin que a nosotros nos altere. El péndulo se mueve en nosotros, pero nosotros permanecemos centrados. Ese sería el ideal y eso es lo que tenemos que conseguir. Así es que bueno, simplemente este era el vídeo de hoy, un poquito hablar de la parte, bueno, de que todo lo bueno tiene algo malo, o que para recorrer el camino positivo primero tienes que haber recorrido el negativo, ¿no? Haberte enfrentado a tus propios fantasmas para poder ver la luz. Así es que no tengamos miedo a la oscuridad, porque desde la oscuridad se ven mucho mejor las estrellas. Nos vemos en el próximo vídeo y acuérdate, como siempre, de experimentar tu vida. Hasta pronto.